Saludos amigos de República Dominicana y del mundo, y saludo a ese estelar panel de comunicadores. En las reflexiones de hoy, con Bienvenido Rodríguez, planteamos el tema del sargazo, esa alga que está inundando la región, la subregión del Caribe, estos 3 millones de kilómetros cuadrados de nuestra zona planetaria, una de las más atractivas en materia turística, de la más importante en términos estratégicos para el mundo, con sus aguas turquesas y con sus intensidades calóricas envidiables, porque son aparentemente calurosas, pero parece que acarician, y el nivel de humedad, todo esto junto a la luminosidad y a la belleza de sus islas, de sus archipiélagos, hacen del Caribe una zona bendita para la recreación y para las inversiones, como está siendo demostrado. Pero este fenómeno, que es antiquísimo, porque el mar de los sargazos en el Atlántico Norte es leyenda de cuando los barcos, se temía que los barcos pudieran entrar allí al mar de los sargazos, que tiene también 3 millones de kilómetros cuadrados y que tenía unos espesores que hacía que los barcos zozobraran. Pero también esas leyendas se extienden a miles de años. Sin embargo, ha sido últimamente que se ha convertido en un fenómeno que daña las playas, que daña la pesca, perturba la labor de pesca, que daña los puertos, que contamina porque emite un ácido sulfídrico, que es el gas que confiere al huevo cuando se pudre su mal olor, y que evidentemente ahuyenta los turistas de una de las actividades económicas principales del país. Afortunadamente, los sargazos tienen una composición química muy interesante, porque tienen cerca de un 36 a un 33% de ceniza, dependiendo si es en verano o en invierno. Y esto quiere decir que el porcentaje de materia seca en el sargazo es bastante apreciable, y que esto implica que tiene desde un 8 hasta un 11% de proteína, que tiene fibras útiles de un 8 hasta de un 5 hasta de un 8%, dependiendo la estación del año, que también tiene carbohidratos entre un 46 a un 50%, y un contenido en energía bruta de 2.20 kilocalorías por kilogramo de peso. Todo esto nos plantea que el sargazo pudiera ser otra fuente de recursos, pero que por ahora es un problema recurrente, que hay que saber enfrentarlo, y que las naciones no pueden perder tiempo. ¿Por qué? Porque parece ser que los derrames de petróleo sirven de fuente nutritiva a la multiplicación de los sargazos. Ya no estamos como antes, hace 60 o 70 años, cuando el consumo de petróleo en el mundo eran 25, 30 millones de barriles por día. No, estamos en tiempo en que ahora tenemos un nivel de consumo de 100 millones de barriles de petróleo diario, y eso hace que los derrames sean mucho mayores.
Del mismo modo, los ríos masivos enormes que desembocan cruzando países muy industrializados como Estados Unidos, el río Mississippi, el río Colorado, todos estos ríos, el río Orinoco, el río Amazonas y otros más de menores volúmenes, pues traen una serie de aguas de diferentes composiciones, todo en su volumen, en su caudal, aguas servidas, aguas industriales, aguas pluviométricas, etcétera, que también traen, arrastran, nutren a la multiplicación de los sargazos. Pero tenemos también el fenómeno del cambio climático y el calentamiento global, que sin duda también potencia con energía la multiplicación de los sargazos. Ya se cuenta y se ha medido mediante sistemas satelitales que aproximadamente unos 22 millones de toneladas llegan cada año. El tema es que centros científicos, como por ejemplo el INTEC aquí en República Dominicana, la UNAM en México, el MIT, muchos plantean qué hacer con el sargazo. Pero plantean uno que puede ser usado para el alimento, como en Jamaica, con mucho éxito que están teniendo. Lo toman, lo deshidratan, lo pulverizan y es un excelente alimento para el ganado caprino. Las cabras se lo comen con mucha ansiedad porque tiene proteína, porque tiene carbohidratos, porque es un buen alimento y prosperan. Los otros plantean usarlo como biogás, para biogás, otros para fertilizante. El caso es que saber qué hacer con él puede ser fácil. El tema es cómo recolectarlo, cómo impedir que entre a las zonas turísticas, a las zonas de pesca, cómo usarlo para que no contamine de malos olores, para que no dañe los corales, para que no interrumpa en los puertos, con las embarcaciones recreativas y de pesca. ¿Cómo hacer esto? Para recogerlo, ahí está el dilema. Ya el MIT está planteando que podrían ser hundidos en el mismo mar. Como es un producto que sale del mar, podría ser consumido en alta mar, antes de que llegue a las zonas que nos preocupan. Y esto pudiera hacerse, se está contemplando y agregamos nosotros utilizando rayos láser montados en embarcaciones, pero también ¿para qué destruir un producto si pudiéramos tal vez utilizarlo económicamente para los fines que se ha mencionado? Para detenerlo, ya hay empresas dominicanas que en Punta Cana, en Bávaro, en todas estas zonas, están instalando barreras antisargazos. Bloquean en la misma barrera que se utilizan para el derrame de petróleo. Se está utilizando a un costo por metro lineal que pudiera oscilar de 100 a 400 dólares. Y esto se está haciendo. El caso es que no es suficiente. Otros plantean recogerlo en una serie de pequeños barcos al estilo de barcos pesqueros, recogerlo y llevarlo a un barco principal donde podría deshidratarse para entonces formar bloques deshidratados, porque como tiene casi un 70% de agua, entonces reduciría el peso. En todo esto, lo que queremos hacer esta referencia es para nutrir de idea un baño cerebral para saber qué hacer. Proponemos que el gobierno dominicano tome el liderazgo y convoque, reúna aquí en República Dominicana, en el lugar más conveniente,
en la Cancillería o cualquier otro centro de convención, no serían tantos los invitados, tal vez dependiendo de cómo se haga, convoque las naciones afectadas y tratarlo como un tema colectivo. Convoque a todas las naciones, las islas afectadas por los sargazos, para que en conjunto se cree una entidad que reclame y busque asistencia técnica y financiera de las naciones más desarrolladas, que sabemos que van a colaborar, de las Naciones Unidas, del IPC, del Instituto o Panel Internacional sobre el Cambio Climático, en fin, que creemos una entidad ad hoc para estos fines, convocada por el liderazgo dominicano, que sabemos que van a venir, y entonces se plantee un programa de investigación y desarrollo tecnológico para conjurar este mal, y pudiera hacerse una excelente colaboración con entes tan sobresalientes como el MIT, como otras universidades en Estados Unidos. Las universidades e institutos y centros de investigación como el de Galveston, Texas, el Texas Institute, de Marine Texas Institute, el Instituto Tecnológico Marino de Texas, que es una entidad de altísimo rango tecnológico. Con este tratamiento estamos seguros que a la vuelta de un par de años todo el Caribe empezaría a estar liberado, y quién sabe si de aquí podrían salir industrias muy útiles y muy rentables, porque los sargazos son una importante fuerza de nutriente, de energía, que podría ser inteligentemente aprovechada. Lo que no podemos es estar solo dando gritos cuando los sargazos se acercan, recordándonos de ellos cuando los tenemos encima, cuando el mal olor nos ataca, sino actuar como debe ser, actuar planificadamente. Y planificar puede ser muy sencillo, porque puede resumirse a pensar antes de actuar. Queremos repetir otra vez la situación que se está viviendo en Colombia, para que nos sirva de espejo en la confrontación entre el presidente Petro y el fiscal Francisco Barbosa, el fiscal general, y el tema de la Suprema Corte o de la Corte Suprema, que también quiso sentirse aludida cuando el presidente Petro dijo que él es el presidente, el jefe de Estado, y que por tanto, tanto el fiscal general como todo, él es su jefe inmediato. Salieron a relucir y a reclamar que la justicia es independiente. Y en un Estado de derecho, de los tipos en que se organiza República Dominicana, podemos ver en el espejo de que también lo que muchos plantean como solución, una justicia independiente, podría traer que el Estado se quede, el gobierno se quede, el presidente se quede, que es el que jura ante Dios, jura ante el pueblo, ante la Asamblea Nacional y ante todo el país, que va a hacer cumplir la Constitución y las leyes. ¿Cómo podría hacerlo cumplir si no tiene un ministerio público que, si bien debe tener independencia funcional, debe ser una responsabilidad de quien tiene que hacer cumplir las leyes, y que él tiene que hacerla cumplir si no tiene un instrumento de investigación, de persecución a su disposición? Sencillamente lo que esté hablando duro, pero hará un papel ridículo en un momento determinado. ¿Por qué? Porque se quedará sin instrumento para hacer cumplir la política anticrimen que se dé el Estado Dominicano.
Señores, hay que tener una mente abierta. La ley fundamental de las naciones es el cambio. Todos tenemos que estar dispuestos a cambiar. Pero copiar y estar adoptando todo lo que uno ve en cualquier parte del mundo para aplicarlo en el país sin meditarlo profundamente nos puede llevar a que cometamos graves errores. Muchas gracias, queridos amigos, de estas reflexiones de Ramón Albuquerque y don Bienvenido Rodríguez.